En este video, usted aprenderá cómo el modo de referencia de voltaje del hook le ayudará en el diagnóstico de un circuito de sensor. También verá cómo se utiliza el modo de referencia de voltaje para detectar un sensor con cortocircuito e identificar la falla. Tenemos un 2003 GMC Sonoma 4.3 litros de 6 cilindros. Nuestro cliente se queja de que corre un poco duro. Los cambios también están duros y tienen más rendimiento de gasolina. También notamos que la luz de Service Engine Soon está prendida. Los códigos de diagnóstico de problemas son P0122, sensor del ángulo de apertura del acelerador, TPS bajo tensión, y un código P1406, válvula EGR, de clavija central posición del circuito. Uno o ambos de estos podrían ser nuestro problema de conducción. Comenzaremos nuestros diagnósticos conectando una herramienta de escaneo y revisar si el TPS está respondiendo. Como podemos ver, cuando presionamos el acelerador, los datos del TPS no se mueven. Probemos la tierra y el voltaje de referencia en el TPS. Al probar el cable de tierra por detrás en el TPS muestra 0 ohms, que nos indica que el circuito de tierra está bien. A medida que probamos el circuito de referencia de 5 voltios por detrás del hook, lee 0 ohms. Si el circuito estuviese funcionando correctamente, la lectura sería de 5 voltios. Utilizando el modo de referencia de voltaje del hook, ahora usted puede abastecer un voltaje de referencia al equipo, seleccionable entre 0.5 a 5 voltios, con una corriente máxima de solo 20 mA, haciendo que el modo de referencia de voltaje en el hook mantenga su equipo a salvo. Vamos a configurar la salida de voltaje de referencia del hook a 5 voltios, seleccionando primero el modo de voltaje de referencia. Luego, presione el botón de arriba hasta que 5 voltios aparezca en la pantalla. A continuación, vamos a pasar los 5 voltios del hook al TPS por el circuito de referencia, probando el conector por detrás. De repente, escucharemos la alarma del hook alertándonos de que hay un cortocircuito a tierra en el circuito de referencia de voltaje. En la mayoría de los autos, por lo general, en el motor, hay pocos sensores diferentes que utilizan los mismos 5 voltios de referencia desde el módulo de control del motor. Normalmente, si un sensor o circuito se daña, puede ocasionar un corto en todo el circuito y tirar los 5 voltios de referencia por todos los sensores que utilizaban ese voltaje de referencia. También puede darte múltiples diagnósticos y códigos con problemas para los distintos circuitos de sensores, ya que tenemos otro DTC presente, que es el P1406, ese puede ser el caso aquí. Mirando más de cerca el esquema, podemos ver que el circuito de la válvula EGR también tiene una referencia de 5 voltios. La referencia de 5 voltios para el TPS está conectada al pin 12 en el módulo de control del vehículo, y a primera vista el EGR parece estar en una referencia de 5 voltios distinta en el pin 27 del módulo del control del vehículo. Sin embargo, la lectura cuidadosa de las notas de diagnóstico de fábrica indican que los circuitos se empalman entre sí dentro del módulo de control del vehículo. Así que, aunque tienen dos conexiones separadas al VCM, la referencia de 5 voltios interna es la misma. Este circuito también está suministrado al voltaje de referencia para el sensor de MAP y el sensor de presión del tanque de combustible. Una revisión de las gráficas de fábrica del DTS indica si el código P0122 TPS está presente, entonces el VCM no establecerá un código, ya sea para el MAP o para el sensor de presión del tanque de combustible. En este punto, ya sabemos que tenemos un cortocircuito en uno de los sensores o en el cable de los sensores. Utilizando el hook en modo de voltaje de referencia, vamos a suministrar 5 voltios de referencia al circuito en el VCM. La alarma del hook nos está alertando de que hay un cortocircuito a tierra. Ahora vamos a desconectar cada sensor uno por uno, mientras monitoreamos el circuito con el hook.
Comenzaremos desconectando el TPS. Ningún cambio. Ahora, el sensor MAP. Ningún cambio. Y ahora la válvula EGR. Todavía no hay cambio. Por último, tenemos el sensor de presión del tanque de combustible. Cuando lo desconectamos, usted notará que el tono del hook se detiene y que la pantalla enseña 5 voltios. Nuestro corto ha desaparecido y el sensor de FTP parece que fue la causa. Un chequeo de ohms al sensor verifica que tiene cortocircuito interno. Después de reemplazar el sensor FTP, usaremos la herramienta de escaneo para verificar que el TPS está respondiendo. Ahora, el circuito TPS muestra el voltaje correcto a medida que movemos el acelerador. Ahora, todo lo que debemos hacer es borrar los DTC de la memoria del VCM y probar el vehículo. Esta reparación fue un buen ejemplo de la importancia de pruebas correctas a circuitos. Lo que empezó como un código para un sensor terminó siendo un problema con un sensor completamente diferente. La simple lectura de los códigos DTC sin seguir los diagnósticos correctos te podrían haber llevado a cambiar el sensor TPS o la válvula EGR, como los códigos DTC indicaban. Pero eso no habría solucionado el problema. En este video hemos aprendido cómo utilizar el modo de voltaje de referencia del hook para probar circuitos manteniendo su equipo a salvo. También le mostramos cómo el hook se puede utilizar para proporcionar un voltaje de referencia ajustable a un circuito y con rapidez se diagnosticó un sensor con cortocircuito. Para ver más videos de reparación y aprender más acerca de las capacidades de diagnóstico del hook, por favor visite nuestro sitio web a powerprobe.com.